Doctora Patricia Caicedo, directora gerente del SMART Santa Marta. Por estos días la ciudad de Santa Marta está preocupada porque hay versiones que vendría una nueva alza de reajuste a las tarifas del agua. ¿Cuál es la posición oficial de la empresa? No, es que no sabemos de dónde sale esa información. La persona que aparece como vocal de control nunca ha sido convocada desde que yo soy gerente del SMART para decirle o comentarle que hay una tercera alza de tarifa. ¿Sí? Se dio una segunda alza de tarifas que fue en mayo, que es la que está aplicándose en estos momentos, y que fue una sugerencia, una solicitud de la superintendencia, y la superintendencia dice que la empresa de servicios públicos de la ciudad tenía que hacer una actualización tarifaria, ¿sí? que debía hacerla en 3 tiempos. Entonces se hizo una en enero, se hizo la segunda en mayo y se necesita una tercera, ¿sí? Pero esa es la orientación que da la SUP. Pero esa tercera tarifa no se va a hacer este año. Entonces, primera información precisa. ¿En el año 2021 no hay más reajuste de tarifa del agua? De ninguna manera. Entendemos la situación de las familias samarias. Estamos haciendo una serie de estrategias desde la empresa para incluso rebajarle intereses a quienes tienen deudas con la empresa para que puedan pagar y hacer sus acuerdos de pago en todos los estratos, tanto para los grandes consumidores como para los consumidores domésticos. Eso viene funcionando y se está aplicando la segunda tarifa, pero este año es absolutamente categórico que no va a haber una tercera alza de tarifa. Eso puede ser en marzo o en abril, porque nos dan también unos tiempos para hacerlo, o sea, un tiempo límite para hacerlo, y vamos a tratar de que sea en el tiempo límite que tenemos, porque mientras estamos haciendo los cobros de la cartera y haciendo los cobros normales para poder no solamente mantener la operación de la empresa, sino la inversión. Que esta semana iniciamos una intervención en 30 barrios de nuestra ciudad que no tenían redes de acueducto y alcantarillado para que pues dejen de utilizar las fotobombas, dejen de estar saliendo a algunos puntos a tomar su agua, sino que ya les lleguen a sus casas. Y lo estamos haciendo precisamente con el incremento de la tarifa, de la segunda tarifa, esa actualización tarifaria que viene funcionando muy bien y que los samarios vienen cumpliendo. Doctora, entonces, la tranquilidad absoluta es que este año no va a haber una tercera alza. Doctora Patricia Caicedo, o sea, según la información que nos da, por la fecha que sería la alza sería hasta después de elecciones de Congreso que se daría el alza de tarifa. ¿Cómo es la situación económica financiera del SMART, toda vez que ha estado también en el ojo del huracán este tema, hasta el punto que estuvo acompañando la Superintendencia de Servicios Públicos este proceso a ver si es viable financieramente la empresa? La empresa es viable financieramente desde todo punto de vista, eso lo observó la Super. Esas voces que decían que estaba quebrada, pues no, sí se tenía unos déficits financieros producto de varios factores. El primero tiene que ver que cuando se hizo una revisión tarifaria de la empresa, la consultoría aconsejó que se podía rebajar, y pues la lógica del indicador decía que no se debía hacer, porque se iba a generar este déficit a muy mediano plazo, que efectivamente pasó. Pero llegó el señor Rugeles y en la Junta Directiva decidió que se debía bajar la tarifa, y eso desfinanció y desequilibró presupuestalmente nuestra empresa. Segundo, llegó la época de la pandemia y pues la gente dejó de producir en gran medida y se confinó. Sin embargo, la empresa tuvo un mandato presidencial donde debía prestársele el servicio de agua a todas las viviendas, de la forma como se pudiera, ya sea por redes o por carrotanques. Y porque pues la gente tenía que tener agua para poderse lavar las manos y tener aseado los cuidados que estaba diciendo Salud Pública que se debían tener, ¿cierto? Y que a nadie, así no pagara o así tuvieran meses acumulados, fuesen grandes consumidores o consumidores domésticos, se les podía retirar el servicio.
Y claro, pues un año prácticamente donde más del 65% de la población dejó de pagarle a la empresa, eso también contribuyó a la desfinanciación y al desequilibrio presupuestal. Hoy estamos en franca recuperación. Por eso, por los distintos planes que hemos implementado con la ciudadanía y con los grandes consumidores que tienen deudas y pues se están acercando a hacer sus pagos. Segundo, porque efectivamente se está modelando de mejor manera la tarifa de la ciudad, que sigue siendo una de las más bajas del país, y sin embargo con estamos recibiendo pues la confianza del ciudadano y va mejorando presupuestalmente nuestra empresa. Está mejorando que se pueden hacer ya inversiones en nuevas redes de acueducto y alcantarillado y hacer reposición donde esas redes están ya demasiado desgastadas y degradadas por distintas razones, por razones de tiempo, por razones de los materiales que tenían, que era cemento asbesto, o por razones de las perforaciones que hace la ciudadanía para traer agua, o que hacen las mafias que vienen reventando los tubos y el sistema desde hace mucho rato para robarse el agua y revendérsela a la gente. Doctora Patricia, le habla Adriana Puado de Opinión Caribe. ¿En qué ha quedado el proceso? Hola, Adriana. El proceso del entramado de corrupción que denunció el gobernador hace unos meses. Bueno, mira, ahí se creó una comisión conjunta entre un equipo de SMART y un equipo de la alcaldía, y ellos están ya deben estar sacando el informe de las responsabilidades y compulsarle la copia a la Procuraduría y pues darle el conocimiento, pasárselo a la alcaldesa, y la alcaldesa lo va a presentar en pocos días el resultado de este informe, de estas investigaciones. Los órganos de control, en paralelo a lo que ustedes están administrativamente haciendo, ¿han tomado partido en esta investigación de esta denuncia? Sí, señor, ellos tienen una investigación también paralela y han solicitado información a la empresa. Y el informe que termine saliendo de esta comisión que se creó, inmediatamente se compulsa para ella una vez que la alcaldesa ya lo tenga en sus manos y ya lo propio. Doctora, una duda que tenemos los samarios: ¿por qué si hay agua en los carrotanques pero no llega el agua a los grifos en las casas? Bueno, pero es que mira, o sea, esa comparación tuya o esa expresión tuya es absolutamente fuera de lugar. Nosotros, sería bueno que les pudiera explicar, ¿sí?, cómo funciona el sistema de acueducto de nuestra ciudad. Nuestra ciudad desde Empomarta ha renovado muy poco porcentaje las redes. ¿Sí? Cuando la toma Metroagua tiene un contrato donde dice con claridad que no tiene responsabilidad de invertir en nuevas redes de acueducto ni alcantarillado, simplemente administrar lo que tiene la ciudad, ¿sí? Y si hay algún tipo de inversión en redes de acueducto y alcantarillado, pues lo tiene que proveer el dinero la alcaldía, y no con el recaudo tarifario, ¿sí?, por conceptos del pago que sean los samarios, sino que esa plata llegaba a la empresa Metroagua. Ellos administraban con esa plata un sistema de acueducto y alcantarillado absolutamente viejo y que no estaba en la realidad de nuestra ciudad, porque la ciudad fue creciendo y el resto del dinero se iba para España. Entonces, así recibimos nosotros el sistema, todavía con redes de acueducto y alcantarillado de la antigua Empomarta. La ciudad ha tenido dos procesos migratorios que es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Y el primer proceso fue producto del desplazamiento que se dio en los 85 y 90, ¿sí? Cuando todas las expresiones estas paramilitares que desplazaron la gente del Caribe colombiano. Muchos llegaron aquí en Santa Marta y nuestra población creció más de 40% y se fue asentando en distintos cordones alrededor de la ciudad, y esa gente empezó a necesitar agua, por supuesto, y alcantarillado. Y la segunda migración es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, esto era una población de más o menos 300.000 personas y en menos de 10, 15 años se empezó a subir a casi 700.000 personas, ¿sí?, que ustedes la están viendo asentadas en los cerros y en los alrededores de la ciudad y en muchos barrios que se han ido creando en los últimos años. Todas esas personas necesitan acueducto y alcantarillado. Nosotros hemos recibido un sistema, como les digo, precario.
¿sí?, de una ciudad de hace más de 40 años. En la primera alcaldía de Carlos Caicedo se logró hacer un acuerdo con el presidente Santos, que fue aquella gran oleada de sequía que hubo, y pues por supuesto el presidente lo entendió, vino y dijo sí, vamos a pagar unos estudios para saber cuál será la mejor fuente de captación para que se mantenga en el tiempo para la ciudad. Y allí ellos pagaron los estudios de la Universidad de los Andes, que hablaba de dos fuentes de captación importantes, que una era el río Manzanares y la otra era el Córdoba. Y el presidente Santos se comprometió con Santa Marta, y yo lo recuerdo perfectamente, porque en ese tiempo era concejal y yo participé de esas reuniones, y dijo que iba a dejar un documento. La ministra de ese entonces dijo, vamos a dejar un documento COMPES con el dinero que necesita la ciudad, o sea, lo que va a entregar el gobierno nacional, que en ese tiempo creo que era 1.8 billones de pesos, ¿sí? Y el resto, pues, era una contrapartida que ponía Santa Marta. El presidente Santos se fue y no dejó el documento COMPES y no dejó esos dineros. Entonces, por eso no se pudo hacer la inversión en la solución definitiva del agua para Santa Marta. Segundo, llega Rafael Martínez y la ciudad empieza a decir, o algunas personas de la ciudad empiezan a decir que el río Magdalena no era la fuente de captación óptima porque era una cloaca, pero resulta que el agua que consumen en Barranquilla y en Cartagena es del Magdalena, y eso necesita un proceso de filtración que realmente es bastante básico, ¿ok? Pero ese es el agua de Barranquilla y de Cartagena, que se dice que es de gran calidad. Sin embargo, aquí dijeron que no. Luego, en la captación de Córdoba, pues la gente de Ciénaga se opuso. Sin embargo, el gobierno de Rafael Martínez avanzó en unas vigencias futuras con el Consejo de la Ciudad, más otros recursos que se tenían y unos que se estaban gestionando con el gobierno nacional, para la solución definitiva del agua. Llegó el señor Rugeles y le pidió al Consejo que echara para atrás esas vigencias futuras, y nuevamente se atrasó la posibilidad de la inversión en el gran sistema de acueducto y alcantarillado que necesita nuestra ciudad. Entonces, la gente necesita agua. ¿Cómo se le lleva? El sistema que tenemos nosotros es un sistema ecléctico, ¿sí? Es un sistema que tiene que ver con pozos, porque afortunadamente tenemos un acuífero que es somero, ¿sí? Y es un acuífero bastante productivo, entonces funcionamos también con pozos. Aparte, pues las captaciones que tenemos de nuestras bases, y donde no hay ningún tipo de redes, porque es insuficiente las redes que tenemos, pues toca llevarle a la gente y solucionar esto con tanques. Doctora, a ustedes les molesta, pero los ciudadanos que reciben el agua en carro tanque, pues así les toca, porque es que todavía no tenemos suficiente dinero para la gran inversión en redes de acueducto y alcantarillado. Entonces, esos carrotanques se sacan precisamente del acuífero somero que tenemos para suplir mientras se soluciona la problemática del agua, que ya está en la ruta clara, ya llega a Curval. Miren, ya tenemos los recursos. Ahorita se mete el proyecto también de vigencias futuras en el Consejo, que se lo tiene que plantear el señor alcalde. ¿El agua va a tomarse del Curval? Sí. O sea, la solución para los próximos años o décadas de Santa Marta es con origen en la toma del Curval. El Curval complementa las captaciones que tenemos aquí, y de acuerdo a los estudios que tenemos es suficiente para una Santa Marta en crecimiento hasta 50 años. Aprovechemos que estamos hablando con usted para despejar todos esos rumores, dudas y mitos que se van creando sobre el tema del agua en Santa Marta. Y uno tiene que ver con los nuevos estudios que usted anunció que va a contratar gracias a un recurso que llega de Ecopetrol. ¿Eso significa que se comienza de cero en el tema de recursos, o estos en el tema de estudios, o estos estudios son complementos de los que ya existen? Sí, estos estudios son un complemento de lo que ya existe. Ya se contrató la interventoría que la va a hacer la Universidad de Antioquia, que tiene un amplio conocimiento en captaciones y en acueductos. Ellos han sido los que históricamente asesoraron a las empresas públicas de Medellín, y se empiezan a
complementar los estudios que tenemos, porque pues la idea es que todo el sistema que hoy tenemos, complemente Curval, ¿sí?, para una Santa Marta en crecimiento, como les decía, en un horizonte de 50 años. Esos estudios los debemos estar entregando a finales de enero. Fase 3, ¿por qué? Es que los estudios no es para decir, el Curval nos va a dar el agua suficiente o va a complementar el agua que se produce en la planta del Roble y en la planta de Mamatoco, ¿sí? No es eso. Es porque estos estudios nos tienen que dejar en fase 3, es decir, fase de ejecución como tú lo conoces, Víctor, ¿sí? Los otros estudios son simples estudios de la hídrica, de caudales ambientales, bueno, en fin, de recorridos, son técnicos, pero es que esto nos deja en fase 3, es decir, en fase de ejecución. Inmediatamente se entregan los estudios, empieza la fase de ejecución de las obras. Por eso decimos que nosotros vamos a tener ya en gran medida resuelto la problemática del agua antes que termine el periodo de la alcaldesa Virna Johnson. Se están en la formulación de esto y en la organización presupuestal, y pues ya tenemos gran parte de los recursos también. O sea, el horizonte financiero también está definido, toda la ruta crítica del proyecto. Por eso es que también es un poco sorprendente que algunas personas que tienen un micrófono, ¿sí?, y que están en una emisora, se la pasen diciendo no va a haber agua. No, si ya se presentó la ruta con recursos del distrito y con los recursos conseguidos con Ecopetrol y Cenit, ¿sí?, por cuenta de compensaciones que le deben a nuestra ciudad. Así que es la compensación más importante que va a entregar Ecopetrol y Cenit por estar asentados en un espacio de desarrollo de nuestra ciudad. Ahí está la ruta clarísima. Es una responsabilidad tanto del gobernador Carlos Caicedo como de la alcaldesa Virna Johnson. Lo estamos diciendo en todos lados. Y mientras estamos avanzando en fortalecer la empresa de servicios públicos y estamos haciendo provisiones de redes, de ampliación de redes y alcantarillado en los barrios donde no los tienen aún, ¿sí? Y recuerden, esta ciudad ha venido creciendo de manera muy desordenada, muy rápido, sí, desordenada, pero además rapidísima. O sea, mira, la población migrante de Santa Marta, la que llegó en los últimos 5 años, ¿sí?, más o menos de 8 a 5 años, o sea, ya va más de 140,000 personas, y siguen llegando, que le meten presión al precario sistema que tenemos, porque tienen demanda de agua y tienen demanda de alcantarillado. Y esto es un tema también humano, como sea tenemos que dárselo. Cada vez que nos llaman de un cerro que no tienen agua, pues nosotros, ¿qué hacemos? Le mandamos un carro tanque. Ahora ya estamos metiendo redes allá arriba también para que ellos puedan tener unas condiciones mucho más dignas de acceso a servicios públicos. Y lo mismo en barrios históricos de Santa Marta. Son barrios, por ejemplo, María Eugenia, ¿cuántos años no tiene fundada María Eugenia? ¿Sí? Y todavía tienen serios problemas de redes de acueducto alcantarillado porque tienen las viejas que dejó en Pomarta y las estamos reemplazando, y así en otros sectores. Estamos con esta tarifa y con la confianza que tiene la gente que ha venido pagando, inmediatamente invirtiéndoselo en los planes, en las solicitudes que ellos nos vienen haciendo. Pero hay dos cosas que yo quiero dejar muy claras, querido Víctor y pues tu equipo. Uno, no va a haber ningún incremento, ni el tercer incremento tarifario este año, jamás se ha planteado. Con la alcaldesa lo hemos hablado, lo dijimos en la rueda de prensa que dimos, cuando salió el informe de la Super. Entendemos la situación de los samarios y las samarias, no solamente la situación de activación económica post-pandemia, sino porque hay que darle también confianza en la inversión, y pues hasta que no tengamos varias cosas resueltas, pues no podemos pensar en que se va a hacer esta actualización tarifaria, que nosotros no quisiéramos hacerlo, pero es que es un mandato de la Super, eso también debe quedar claro. Y eso lo será ya el otro año, ya yo les di más o menos unos meses, vamos a tratar de llegar al borde del plazo que nos ha estipulado la Super. Y el segundo tema es que la solución definitiva del agua de la ciudad ya está planteada y ya se está trabajando en eso, y va a ser con recursos acordados con Cenit, Ecopetrol y con los esfuerzos financieros de nuestra ciudad. Ojalá aquellos corifeos que no quieren que se solucione el agua y que se la pasan tirando un manto de dudas, nos ayuden a gestionar ante el gobierno nacional que
disponga unos recursos, que los representantes a la Cámara y los senadores que tiene este departamento, en vez de estar torpedeando los procesos, traigan los recursos, porque al final los recursos no son ni para Carlos Caicedo ni para la alcaldesa Virna, son para Santa Marta, y ellos pueden después sacar pecho político si eso es lo que quieren, eso está bien, pero que más bien en vez de torpedear, que ayuden, traigan unos recursos. Doctora, y con eso podemos avanzar mucho más. bueno, hay que decir que un recurso bastante robusto, 100.000 millones de pesos, le aportaría Ecopetrol al sistema de agua de la ciudad de Santa Marta, y esa noticia que nos está dando que alrededor del mes de enero estaríamos ya listos en fase 3, eso significa fase 3 que el DNP y el gobierno nacional podrían entrar a hacer los aportes, porque ya son un proyecto totalmente terminado como proyecto y listo para recibir financiación. Pero una pregunta muy pertinente para recibir ese aporte que pueden gestionar los congresistas es: ¿el gobierno corporativo cuándo será implementado? Que tengo entendido fue una de las condiciones que puso el gobierno nacional para invertir en el tema del agua en Santa Marta. ¿Aló? Sí. Perdón. Le preguntaba sobre el gobierno corporativo del SMART, que sería una de las condiciones que pone el gobierno nacional para invertir en un proyecto tan importante como es la solución definitiva, por lo menos para los próximos 50 años, como usted acaba de mencionar. ¿Cuándo sería implementado en la SMART? Sí, tenemos una junta y próximamente vamos a estar hablando de eso. Ya se ha discutido con algunos miembros, y antes de que entreguen los proyectos, o al finalizar los proyectos, estaremos presentando el gobierno corporativo. Nosotros somos los más interesados de tener todo organizado y toda la ruta clara para que no haya ninguna traba si el gobierno nacional quiere invertir en la solución definitiva del agua de la ciudad. Pero sin embargo, o contrario censo, de todas formas nosotros estamos organizando todo para, con los recursos propios y los recursos de gestión, tener el acueducto de nuestra ciudad ya pues finalizado antes que termine, o muy avanzado antes que termine el gobierno de la alcaldesa Virna Johnson. Ese es el propósito. En Opinión Caribe nos interesa hacerle seguimiento a este tema tan sensible para la ciudad de Santa Marta como es el tema del agua, y doctora Patricia Caicedo, la invitamos para su disposición de más adelante volverla a tener para entrevistarla y darle a conocer de primera mano, despejando rumores sin ir por terceras personas y hablando de frente como es su estilo. Muchas gracias, doctora Patricia Caicedo. Gracias Víctor, y a todos tus periodistas. Y yo los invito que a partir de la otra semana nos acompañen a los barrios para que vean las distintas intervenciones que estamos haciendo con los recursos de tarifa que está pagando la gente. Estamos llegando a más de 35 barrios que históricamente no habían tenido ningún tipo de red, y les tocaba salir a buscarlas en motobombas. Y esto también contribuye no solamente a que sean nuevos usuarios, sino a que no se afecte el sistema nuevo que se está trabajando. Muchísimas gracias. Fue la doctora Patricia Caicedo, gerente de la empresa SMART. En otra oportunidad estaremos hablando de otros temas como el alumbrado, como el aseo, como una serie de cosas que son competencias, pero por el día de hoy hablamos fue de agua. Feliz día.